Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia, en compañía esta noche de 4 periodistas, de Carmen Torres, de Ángela Cañal, de Francisco Morón y de Juan José Tellez. Los 4 analistas de esta noche se incorporarán en unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos instantes con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por estrenarte aquí en Acento Andaluz. Teníamos muchas ganas de recibirte, ¿eh? Y yo de estar aquí, así que los dos de acuerdo. ¿Cómo se encuentra? Bien, estoy en una semana en la que no estoy haciendo tratamiento de quimio y eso hace que el cuerpo recupere defensa, así que espero estar bien para iniciar el siguiente ciclo y eso es lo que me permite, estoy un poco como el Guadiana, ¿no? Apareciendo las semanas que me permito, ¿no? Y después pues semanas de descanso. El cuerpo es el que manda ahora. ¿Lo está sobrellevando bien o le está afectando mucho? Lo estoy llevando bien. Hay síntomas de cansancio que hay que llevarla con mucha paciencia, pero lo estoy llevando bien. Estoy ahora mismo optimista y es verdad que también cuando estás en esta semana de tregua en la que no tiene esos síntomas, pues está uno más animado, ¿no? Porque se nota que se recupera el cuerpo. Pero sí, se está llevando con cierta disciplina mental que es fundamental para llevar esto bien. ¿Podrá participar en campaña? Creo que me va a tocar la semana de tratamiento de quimioterapia, por tanto lo voy a tener complicado, quizás los primeros días y algunos de final de campaña, pero evidentemente en estos momentos lo que me determina es el cuerpo y la cura, ¿no? Una campaña en la que confluyen con el partido de Podemos, ¿con un objetivo táctico o hay ideología en común? Hombre, hay una ideología que es la traducción en unas elecciones de 50 puntos para cambiar este país, para hacer este país más decente y sobre todo un país, que yo lo digo mucho, un gobierno amigo del pueblo. Y yo creo que hay un elemento expectante e ilusionante, que es que este acuerdo permite decir que las elecciones del 26 de no son la repetición del 20 de diciembre, no lo son. Lo serían si no hubiera habido acuerdo, porque estarían las mismas organizaciones políticas, pero se ha producido una convulsión fascinante, que es el acuerdo de dos fuerzas políticas que son capaces, cada uno desde su visión política, de ponerse de acuerdo sobre 50 puntos de regeneración de este país, de gobierno, y sobre todo de ese efecto multiplicador que genera esa suma. Estamos hablando de un país con una ley electoral que castiga la fragmentación y la necesidad también de la demanda de mucha gente, no ya de los militantes de cada uno de los partidos, sea Podemos, Izquierda Unida o otras organizaciones, sino la demanda de mucha gente de no tener que elegir. Y yo creo que hay una formidable expectativa, que es que aquella gente que se siente identificada con Izquierda Unida va a tener una papeleta en la que está Izquierda Unida, y aquella gente identificada con Podemos va a tener una papeleta que en este caso coincidente con y va a votar a los compañeros de Podemos. Igual a otras organizaciones que se han incorporado, como por ejemplo ECUO. Estoy convencido que gente del andalucismo de izquierda en Andalucía, de las mareas, etcétera. Es decir, hay una expectativa formidable de unión de todo lo que nos ha unido en la calle estos años, y que ahora lo que queremos es dar un paso, 5 años después del 15M, donde se traduzca esa aspiración de un cambio real, de una transformación, no de un turnismo que supone, pues, por un lado el Partido Popular y por otro lado el matrimonio del PSOE y Ciudadanos. ¿Usted se siente cómodo con el nombre de la candidatura, Unidos Podemos? Sí, me siento cómodo porque que nosotros aportemos el lado de unidad está muy bien. Es una de las fortalezas que ha tenido Izquierda Unida. Siempre hemos apostado por la unidad, nadie nos puede cuestionar. En noviembre, en octubre, en diciembre y ahora. Hay una coherencia en nuestro trabajo. Y después la campaña, la expresión de cada una de las fuerzas que componemos esa coalición va a estar expuesta, es decir, la gente va a ver a Izquierda Unida y los referentes, y a Alberto Garzón y sus discursos, y nos va a ver a nosotros, ¿no? Y en una papeleta que se va a reflejar, pues, la realidad de todos, y en ese sentido estamos comodísimos. ¿Qué siente cuando escucha las críticas de los adversarios políticos diciéndoles que estamos ante el nuevo comunismo? Bueno, me encanta, porque yo es que el ejercicio de hipocresía política que se ha vivido en estos tres semanas es de nota. Es decir, nosotros hemos vivido un proceso en el que se han mostrado representantes del significado de otras organizaciones en muestras de amor a Izquierda Unida como nunca la había sentido. La verdad que siempre está bien que la gente sienta amor a otras organizaciones. Y hemos pasado de esa lectura a una paternalista, a una lectura de vienen aquí los rojos de nuevo, en fin. Yo creo que en el momento político actual y sobre todo en el momento social se han roto tantos esquemas que esas argumentaciones son argumentaciones que tuvieron su expresión y pudo que su efecto en los años 80, pero ahora no cuela. Digamos que ya no cuela. ¿Por qué no cuela? Pues porque la gente se le han roto todos los esquemas. La gente que está en la pobreza, la gente que ha sido desahuciada, los que no llegan a final de mes, los que no tienen para pagar la luz, los que se ven con una expectativa que nunca aparece para trabajar. A ellos que no le cuenten milongas.
Aquí hay un Partido Socialista con Zapatero que renunció a sus políticas reformistas, hay un Partido Popular que ha destrozado los derechos que quedaban laborales, de sanidad, de educación, servicios sociales, de dependencia, ahora lo hemos visto, y dicen que quieren un gobierno de cambio, un gobierno que proteja al pueblo, y eso es fundamental. Y en ese sentido, lo nuevo que es, pues que aquí va a haber una dicotomía entre el Partido Popular o Unidos Podemos, no hay otra. Ahora hablamos de esa dicotomía, vale. Pero si ustedes ganaran, por hacer un pequeño paréntesis, si ustedes ganaran con esos 50 puntos, ¿en qué lo notaría la ciudadanía? Pues mira, teníamos la derogación de la reforma laboral supone la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que ahora mismo están absolutamente vendidos ante la decisión de despido sin más peso. Se trata del blindaje de la sanidad y de la educación públicas y los servicios sociales. Una política de reestructuración de lo que es la prioridad de la deuda y de la financiación, y sobre todo un gobierno que establece mínimos vitales para la gente que no tiene absolutamente nada, porque hacen falta medidas sociales de urgencia, es decir, a la gente que está ahora mismo con ingreso de 426 o que no tiene ingreso, al 18% de las familias andaluzas que tiene a todos sus miembros en paro, lo que necesitan son medidas de urgencia y de impacto, y nosotros lo que aspiramos con esos 50 medidas es a atender y a establecer una prioridad, que es la mayoría social. No son las empresas eléctricas ni son los bancos, como han sido las prioridades del Partido Popular. Habla usted de una dicotomía entre el Partido Popular y Unidos Podemos, prácticamente ningunea al PSOE. No, yo nunca ninguneo, y menos al PSOE, que es un partido importante. Lo que sí estamos diciendo es que políticamente el Partido Socialista creemos que ha cometido un error histórico, que ha sido que se ha blindado a Ciudadanos. Es decir, uno no puede pretender gobernar diciendo, yo primero hago un matrimonio con Ciudadanos y después intento casarme con los demás. La poligamia no está permitida, tampoco en el lenguaje político. Y yo creo que el gran error ha sido el construir un achicamiento de espacio de tal calibre que ha sido todo un teatro o liturgia para justificar una actitud en la que nunca han estado dispuestos a afrontar un gobierno de cambio. Se ha autoinmolado porque han agotado sus posibilidades de cambio. Yo reconozco que si en lugar de Pedro Sánchez se hubiera presentado otro referente del Partido Socialista, Susana Díaz o cualquier otro, creo que habría ahí un elemento de cierta tensión o expectativa, porque estaríamos hablando de otro sujeto de referencia. Pero Pedro Sánchez ha quemado sus naves con Ciudadanos, que le ha creado contradicciones, porque yo estoy convencido, no, es que votantes socialistas de toda la vida les chirría profundamente aliarse con una derecha que en algunos casos, en términos, por ejemplo, de normativa laboral, es más dura que el propio Partido Popular, que ya hay que decirlo. Y por otro lado, nosotros pensamos que ante esa autoinmolación, el PP lo ha leído. Ellos son la parte del sistema que no quiere cambiar nada y quieren seguir con el desmantelamiento de los derechos de la gente y un programa de absoluta desigualdad en nuestro país. Y saben que la amenaza a ese proyecto político, económico, empresarial, etcétera, la tienen Unidos Podemos, no la tiene el Partido Socialista. Permítame, y le advierto de antemano que es una pregunta por mi parte ventajista, después de haber afirmado usted que la poligamia en política no está permitida o no está bien vista. ¿A usted le molestó que Podemos propusiera al PSOE ir conjuntamente a la lista al Senado? Bueno, eso es una opción de Podemos que teorizó, en la que nosotros no nos sentíamos vinculados y además éramos bastante escépticos. A nosotros nos pareció que era una suerte de propuesta que no iba a ningún sitio y por tanto tampoco nos sacudió mucho, porque era prácticamente una salida que no tenía lugar, como se ha demostrado. El Partido Socialista no va a participar, a no ser que se le esfuerce desde abajo, desde la población, desde la presión electoral o política de otras fuerzas, no va a incorporarse a un gobierno de transformación en nuestro país. Las políticas exteriores, la política económica coincide con el Partido Popular, lo hemos dicho siempre, y tiene un problema, que no hay proyecto político, porque están divididos entre los que nunca quieren hacer nada con Unidos Podemos, por ejemplo, como es Susana Díaz, que representa un poco el ala derechista del Partido Socialista con su alianza con Ciudadanos, muy cómoda para ella, y quienes no quieren nada con Ciudadanos. Y por tanto, un partido que se define entre con quién no quiere estar es un partido que refleja que no tiene proyecto político. Con todo el respeto, pero creemos que ha cometido un error. Nosotros pensamos que la presión ciudadana, es decir, nosotros pensamos que si Unidos Podemos tenemos capacidad de gobierno,
Partido Socialista tendrá que definirse y definirá en sí mismo su propia trayectoria. Lo digo con todo el respeto y evidentemente todo queda abierto, pero sí que nos situamos en una mentalidad que a mí me parece muy importante. Yo creo que es fundamental que en la sociedad andaluza y en la sociedad española le transmitamos que nosotros tenemos mentalidad de gobierno, que después será lo que los resultados establezcan, y sobre eso para mí es lo más sagrado, la voluntad popular. Pero situarse en una mentalidad ganadora y una mentalidad de gobierno, creo que sitúa a mucha gente con una ilusión que antes no había. Y en esa mentalidad ganadora, ¿ustedes a quién quieren ganar? ¿Al Partido Popular o alcanzar la supremacía de la izquierda? Nosotros al Partido Popular. Lo he dicho siempre, cuando la gente está hablando que sí, sorpaso, ¿qué sorpaso? Nosotros queremos ganar al Partido Popular y ganarle al que gobierna en estos momentos y situarnos en ser la fuerza política que haga un cambio en este país de esperanza y que reconstruya la confianza que la gente y la sociedad española y andaluza tengan en su gobierno. Y en ese sentido lo tengo muy claro y siempre lo hemos defendido. Nosotros queremos ganar al Partido Popular, los demás son gaitas. ¿Comparte usted las palabras de Julio Anguita días atrás cuando dijo que le da igual dónde estén las siglas de Izquierda Unida dentro de unos años porque lo que es Izquierda Unida es una herramienta para unificar a la izquierda? Bueno, yo creo que Julio tiene la forma de expresar que tiene, ¿no? Pero nosotros lo que sí es verdad que tiene razón es que las organizaciones políticas no somos religiones, somos instrumentos de cambio, que tenemos que ser útiles a la gente, que debemos dicho de esa manera, ¿sabe usted consciente que ha escocido a mucha gente? Bueno, yo no lo diría así, quiero decir, pero cada uno tiene su estilo, ¿no? Él es sacudidor de conciencias, que tampoco viene mal, y además se lo puede permitir. Él es el agitador de conciencias que cuando era coordinador general no se lo podía permitir, y bueno, vamos a concederle a la gente también, a los senadores morales de las diferentes organizaciones políticas, que tengan más libertad de la expresión. Yo lo habría dicho de otra forma. Yo creo que sí es verdad que las organizaciones políticas son instrumentos y que yo creo que se ha obtenido un buen acuerdo, y en ese sentido hay que valorar la inteligencia política de los compañeros de Podemos y nuestra de Izquierda Unida en hacer un acuerdo en el que las partes nos sintamos cómodas. ¿Cuáles son las partes que nos sintamos cómodas? La gente de Podemos quiere que se exprese su expresión a través de su simbología en esta coalición, y nosotros lo compartimos porque también nosotros lo sentimos así, y eso es lo que hace que la gente se sienta cómoda, que la gente que se siente identificada con Izquierda Unida pues vaya a votar sabiendo lo que vota, los que quieren votar a Podemos lo hagan, los que se sientan en el pensamiento de ecologista de ECU o de otras mareas lo hagan, y yo creo que eso es lo que hay que contribuir, y en mi estilo de luego, que es más de, no sé si es prudencia o es, no sé, cierta cordura, o por lo menos lo intento, yo creo que hay que construir siempre desde aquello en lo que los demás se sientan cómodos, es decir, no construir para herir, sino construir para estimular a la gente, piensen contigo, coincidan contigo o no. Bueno, pues apelo a esa cordura de la que usted hace gala para preguntarle, usted que conoce también la realidad de la Bahía de Cádiz, de la base naval de Rota, de la base de Morón, usted que ha participado en marchas en contra de la base de Rota, como la pancarta base fuera, OTAN no, ¿se siente cómodo teniendo como cabeza de lista a un exmilitar? Bien, la condición de militar no es un veto para una sociedad. Este militar es una persona que tiene pues, su papel también social, y yo no me siento. Es más, en este sentido, nosotros, como nos sentimos seguros de que nosotros decimos y seguimos diciendo que OTAN no va a ser fuera, y más en una tierra como Andalucía, más en un proyecto nuestro que se inspira en la paz, a mí la reflexión que me lleva es que una persona que ha sido militar, que además ha intentado lo han intentado humillar el gobierno del Partido Popular, a pesar de su importancia jerárquica en el ejército, se avenga y se encuentre cómodo con gente como nosotros, yo lo celebro, porque hay pocos militares como eso y me gustaría que hubiera más. Entonces, que haya militares como Julio Rodríguez, que no le importa venir con gente como de Izquierda Unida, que sabe lo que pensamos sobre los ejércitos, sobre el papel de la OTAN y sobre la discrepancia que podamos tener respecto a su papel. Vamos, usted me reconocerá que Izquierda Unida de Andalucía se tiene que tragar un sapito, ¿no? No, nosotros no nos tragamos sapos, nosotros lo que hacemos es que hay un acuerdo y lo respetamos, y supongo que Podemos le gustará más o menos a nuestros candidatos. ¿La virtud de este acuerdo cuál es, Fernando? La virtud de este acuerdo está en que cada parte va a exponer lo mejor de sí mismo que considere, y la otra parte no tiene por qué comulgar con lo que proponga la parte. Es decir, nosotros vamos a proponer un candidato y yo no le he preguntado a Podemos si le gusta o no, porque el acuerdo no planteaba, podía haberse producido, es decir, un acuerdo en el que digamos, bueno, pues vamos a poner referentes que sean comunes a los demás. No se dijo eso, se dijo, cada organización proponga a sus candidatos, unos nos gustan más, otros menos, unos nos chocan más, otros menos, pero se hace todo con un objetivo estratégico más elevado, que es que consigamos con gente que se sienta cómoda en este proyecto un cambio de país, que eso sí que es urgente.
El hecho de que hoy Julio Rodríguez haya ido a Almería, se haya reunido con su compañera Rosalía Martín, ¿cree usted que va a enterrar cualquier hacha de guerra? Yo creo, vamos, no ha habido... ¿Usted ha hablado, por cierto, con su compañera? Sí, hablé ¿Y entendió tanto el sus domingo... yo, sin entender mis palabras, yo las puedes comprender, pero ya digo que cada uno es el estilo que cada uno tiene. Quiero decir, yo, por ejemplo, la reflexión política que hago es esa, ¿no? Mire usted, no es... te puede gustar más o menos un perfil de candidatura, pero hay un acuerdo que hay que respetar, y después a partir de ahí ir construyendo ¿sobre qué? Desde el respeto, que oye, es fundamental, ¿no? Una sociedad que pretendemos gobernar no se puede construir sobre vetos. Yo quiero gobernar y respetar a los que no piensen como yo, al sector conservador de la sociedad también voy a gobernar para ellos, no con la coincidencia de su visión del mundo, pero no desde el veto y la exclusión. Y difícilmente se puede construir un proyecto de gobierno si empezamos con veto y con exclusión. Cada uno ha expresado lo que opina. Yo creo que el encuentro que han tenido hoy mismo, esa tarde, acabo de hablar con la coordinadora después de ese encuentro, que ha estado bastante bien, explicando cada uno las razones que le definen, y sobre todo de ese respeto, como a nadie nos ha dicho a nosotros que dejemos de decir no a la OTAN, pues no hay ningún problema, ¿no? Bueno, y ya por último, luego vamos a tener las preguntas de los compañeros periodistas que se van a sumar a esta mesa de análisis y debate, pero como no sé si lo vamos a tener en campaña, porque la agenda está muy apretada y va a ser complicado. Bueno, y que habrá días que no haga nada, ¿no? Habrá días que evidentemente usted esté, entre comillas, fuera de juego. Le quiero preguntar, no puede usted todavía pedir el voto, pero dirigiéndose a los telespectadores andaluces que nos puedan estar viendo, ¿por qué hay que confiar en la confluencia Podemos-Izquierda Unida? Pues mira, hay que confiar por una razón fundamental, porque hacemos un esfuerzo de gente que somos diversas por encontrar un instrumento que sirva de motor de cambio en nuestro país, pero motor de cambio de verdad. Motor de cambio significa de ruptura con las políticas que ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular ha desmantelado los derechos de los trabajadores de nuestro país. Ha iniciado un proceso de privatización y segregación de la educación. Ha intentado, y lo va a seguir intentando, abrir negocio en la sanidad, que debe ser sagrado para la atención a toda la gente independientemente de sus ingresos. No cumple con la ley de dependencia. Ha construido un país de profunda desigualdad, donde hay muy pocos que son muy ricos y hay cada vez más pobres. Ha desmantelado la clase media. Ha llevado a la extrema pobreza a la pobreza anterior y ha desesperanzado a muchos jóvenes que buscan un horizonte laboral y una expectativa vital fuera de nuestras fronteras. Nosotros queremos recuperar esa esperanza y la podemos hacer, ¿por qué? Porque reflejamos, es el proyecto político el que refleja la indignación y el orgullo de esta sociedad que no se resignó a ese desmantelamiento de derechos y a ese país de desigualdad que ha ido construyendo el Partido Popular. Y lo que damos es una respuesta electoral a una aspiración que ha habido en la calle y que queremos traducirlo electoralmente para un cambio. Porque la esperanza se llama Unidos Podemos, no hay otra. O hay Partido Popular con más continuismo de desmantelamiento de derechos, o hay un Unidos Podemos que dé un giro a un programa social, un programa de defensa de la gente que más necesita un gobierno. Pues es el mensaje del coordinador andaluz de Izquierda Unida, con el que volvemos en tan solo 5 minutos, ya con los 4 analistas que nos acompañan esta noche en Onda Luz Televisión. Seguimos con Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Formación que confluye con Podemos en las próximas elecciones del 26 de junio. Y se incorporan a esta mesa de análisis, de debate, Francisco Morón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Bienvenida, noches. Carmen Torres. Buenas noches. Buenas noches, Ángela Cañal. Buenas. Bienvenido, Juan José Tellez. Bien hallado. Bueno, a los 4, todo vuestro, Antonio Maillo. A mí me gustaría empezar por una situación que se puede dar después de las próximas elecciones, ¿no? Que es la situación de que, bueno, que Unidos Podemos suba, la coalición o esta confluencia sea importante, pero no sume, no llegue a gobernar, no pueda gobernar. ¿Qué pasaría con esta unión? ¿Qué pasaría con este proyecto? ¿Seguiría más allá? ¿Existiría después desde la oposición o realmente cree que tiene fecha de caducidad? Es que lo que pasa es que cuando planteamos preguntas en términos políticos de supuestos que no existen, pues muy difícil, porque yo creo que yo lo que quiero saber realmente es el objetivo. El objetivo es ganar al Partido Popular y gobernar a corto plazo este país. O estamos hablando de una posibilidad de más allá de. ¿En qué desde el 26 de junio? Bueno, que sea un proyecto que se pueda consolidar como tal. Electoralmente está claro que va a tener una traducción en el Congreso de los Diputados con una voluntad, que es ganar al Partido Popular, conseguir un gobierno y hacer un cambio de políticas que necesita este país, necesita Andalucía, necesita España, y esa es la voluntad. Y a mí me parece muy interesante que nos situemos, que la mentalidad sea eso, pensar en grande, ¿no? Como decía Napoleón Hill, ¿no? Piensa en grande y crecerás, piensa en pequeño y te quedarás atrás. Y yo creo que en esa mentalidad yo creo que es un salto.
la expectativa de ilusión que genera un instrumento nuevo que potencia y que crea esa posibilidad es otro. Y desde luego electoralmente es un compromiso. Hemos llegado a 50 puntos programáticos para ejecutar en caso de gobierno y a traducirlo en el trabajo parlamentario, que va a ser de coalición, y por tanto sobre el respeto a la pluralidad, la expresión de lo que se acuerde, de lo que no. Y dice, bueno, si quedamos segundos, si quedamos terceros, nosotros lo que aspiramos, y en este contexto electoral, es al máximo a persuadir a la gente para que nos vote y a convencerlos de que en esa expectativa de ilusión y de cambio el instrumento formidable es Unidos Podemos, y sobre esa base nos lo irá diciendo. Obviamente un resultado de gobierno sitúa en una demostración de que la audacia política que se ha tenido, tanto por Izquierda Unida como por Podemos, para llegar a esta coalición, pues ha tenido una traducción formidable, ¿no? Sí, pero lógicamente aquella persona que confíe en vosotros y que os deposite el voto o su apoyo de cara a que forme gobierno, si no se forma, esa persona ha hecho bien, ha ido al voto útil, ya que estáis haciendo una llamada en el voto útil. Nosotros estamos haciendo una llamada al cambio real, porque mira, el Partido Popular... Bueno, es que antes has situado el escenario que parece puede ser real, Izquierda Unida, o sea, y Unidos Podemos y Partido Popular, y todo lo demás parece que no existe. Entonces, esa llamada al voto útil que Izquierda Unida se está apoderando en este momento, gracias a la confluencia con Podemos, ¿es verdad útil después de las próximas elecciones? Es que a mí no me gusta la expresión del voto útil, porque todos los votos son útiles. Lo que estamos diciendo es que en la autoinmolación que hace el PSOE con su alianza con Ciudadanos, que ha dicho, miren, yo digo que soy de izquierda, pero pacto con la derecha, en fin, un galimatías que no hay un pollo que no hay quien entienda, para hablar en términos más coloquiales. Nosotros decimos, y además lo han leído bien, creo que se está leyendo bien, o hay continuismo con el Partido Popular y desmantelamiento de las políticas públicas, o hay un cambio en este país que necesita una esperanza para un gobierno que sea amigo del pueblo y haga políticas de apoyo y blindaje a las clases sociales que están absolutamente devastadas por la crisis. Y en ese sentido, este instrumento electoral ¿nos lo ratifica el pueblo español y el pueblo andaluz? Pues será un instrumento que se va a ir consolidando, indudablemente. Esa es la voluntad que tenemos. Y se va a consolidar, yo creo, que con la inteligencia política con la que hemos planteado. Nosotros de pronto no somos un solo proyecto, de pronto que hemos visto la luz y Podemos y Izquierda Unida somos lo mismo, no, somos diferentes. Tenemos un planteamiento de máximos que son diferentes, pero hemos llegado a una conclusión, que este país necesita un instrumento de esperanza, que a la gente que lo está pasando mal no le cuente que nosotros tenemos este matiz por un lado y esta política exterior por el otro, que le cuentes qué medidas hay que hacer para ellos vivir mejor y desde luego no estar en la situación de desatención que hay en estos momentos, de falta de esperanza, de jóvenes que se van bien formados o formadas que se van al extranjero para buscar una expectativa de vida, y yo creo que atender a esa urgencia es la que nos hace ser útiles digo para el pueblo, no útiles en el sentido electoral, que yo siempre voy a defender que los votos son todos útiles, pero políticamente hay un continuismo en el Partido Popular, o hay una alternativa, Antonio, en Unidos Podemos. Hace 6 meses no valía. Pero pregúnteselo a quienes decían que no valía, porque... Bueno, Izquierda Unida también ha cambiado. Las bueno, siglas entonces eran irrenunciables y ahora habéis renunciado a las siglas. No hemos renunciado, no es verdad. Es que, vamos a ver, en esta, es que no es verdad, ahí hay Unidos, No, que se llama, la coalición se llama Unidos Podemos, pero a partir de ahí pone Unidos Podemos y aparece Izquierda Unida, los Verdes, convocatoria por Andalucía y Podemos. Estamos todos, nos sentimos cómodos, pero hay que ponerle un nombre a la coalición electoral. ¿Nos sentimos cómodos? Pues sí, igual que otros. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué hace 6 meses? Pero pregúnteselo a los que han cambiado, no a nosotros. A Podemos. Si nos ¿Y por decía qué en cree octubre, que ha noviembre cambiado? ¿Por qué ahora Podemos se os necesita y antes no? Yo creo que no se habla de necesidad, yo creo que se habla de una conclusión lógica a decir que separados no conseguimos el objetivo de ganar al Partido Popular. Y sobre esa constatación, que se demuestra el 20 de diciembre, ellos hacen un análisis y nosotros hacemos el nuestro, que además es un análisis que creemos acertado, que es que la unión de y la suma de gente que podemos coincidir en un programa de mínimo permite multiplicar la expectativa de cambio en nuestro país. Y la separación, pues lo que hace es mantener el mismo modelo bipartidista de antes. Y abundando en lo que preguntaba el compañero, usted tiene experiencia de negociación, en este caso con el PSOE, de gobernar juntos. ¿Cree que con Podemos va a ser fácil esa relación? Hombre, hay una mayor coincidencia. Tenga en cuenta que la alianza con el PSOE es una alianza programática
sobre unas medidas en las que el Partido Socialista hace una lectura táctica de decir, bueno, ahora que ha ganado el Partido Popular yo me tengo que mantener y me sirve Izquierda Unida, pero fue, como se demostró después, con una ausencia absoluta de voluntad de cambios, de reforma y de transformación. El Partido Socialista, con la crisis de la corrala, demostró que no estaba dispuesto a cambiar de política. Y en segundo lugar, con la ralentización y retroceso de las grandes leyes que nosotros planteábamos para Andalucía, para el modelo económico de Andalucía, demostró que no tiene ninguna voluntad de cambio. Aquí nosotros tenemos dos fuerzas políticas que tenemos ganas de cambiar las cosas. Hay una coincidencia, que coincidimos en el desmantelamiento que tú tienes que hacer normativo de esa telaraña de redes y de intereses que ha pergeñado el Partido Popular, que hay que desmantelar, y estamos de acuerdo. Hay que desmantelar la LOMSE, no se puede desarrollar, la ley de privatización de la sanidad, hay que desmantelar el blindaje que se ha hecho a favor de la eléctrica en contra de la energía renovable, y hay que volver otra vez a recuperar la energía renovable, hay que derogar las reformas laborales para recuperar, para que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país recuperen derechos que no tienen, y por tanto hay una coincidencia. Y después hay una coincidencia sobre cuáles son los planteamientos de política económica, laboral, etcétera, en el desarrollo de derechos. Usted me dice, ¿hay acuerdos máximos? Pues no hay acuerdos máximos. Nosotros queremos nacionalizar la eléctrica y Podemos pues no apuesta por eso. Bueno, pues vamos a llegar a una política de consenso que sea desmantelar toda la normativa de lobby protectora de una eléctrica que se están haciendo ricas a costa de la gente, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que construimos. Entre quienes apostamos por el lenguaje igualitario, nos ha cogido un poco con el pie cambiado lo de Unidos Podemos, se podría haber buscado una perífrasis. Yo también. Pero ¿no crees que ha suscitado mucha polémica y nadie dijo nada con Ciudadanos, que parte de la misma, del mismo estupor? Mire, frente a los que me dicen, ay, que nos están dando caña y tal, pero el hecho de que estemos en el foco es una buena señal, porque el sistema ha detectado que hay un peligro en esta candidatura que efectivamente puede suponer un cambio. Ahí está la banca pronunciándose, ahí está el poder económico aliándose a decir que hay que bloquear cualquier entrada de Unidos Podemos en el gobierno, y evidentemente hay una atención mayor de la que podía haber antes, con una ausencia es decir, si no hubiera habido confluencia no estamos en el foco, pero ni Podemos ni Izquierda Unida. Ahora lo estamos, y es verdad que los nombres son siempre mejorables, pero lo más importante es que vinculan a las formaciones políticas en las que estamos. Nosotros somos Izquierda Unida y vamos a estar, y la gente que va a votarnos a nosotros va a ver que estamos con una formación que aparece en las referencias electorales papeletas, y por tanto desde esa perspectiva es verdad que en el lenguaje de género pues tenemos que cuidarnos. Hoy por ejemplo he hecho un tuit hoy que es el día contra la intolerancia, de la homofobia y trans, de la transfobia, pues unidas Podemos, ¿no? Y además las personas estamos unidas y podemos hablar en femenino, que por cierto José Antonio Castro, mi compañero de Parlamento, él habla mucho refiriéndose a los parlamentarios como son señorías, le habla en femenino, y hay algunos que se sacuden, pero yo creo que también la revolución del lenguaje es importante. ¿Hay tiempo de meterle una arroba al unido? Bueno, la arroba o por ejemplo hablar de en femenino directamente, las personas estamos unidas, ¿no? Siguiendo con el tema del nombre, cuando se han unido las dos formaciones, Podemos ha puesto el Podemos, Izquierda Unida ha puesto el Unidos. A mí me encanta que nosotros la aportación que hagamos sea de unidad. Lo que ha quedado fuera no, porque pone coalición, Unidos Podemos, dos puntos, Izquierda Unida, los verdes por convocatoria por Andalucía, guión Podemos, guión ECO. Esa es la lista. Ahora la ley electoral obliga a que tú pongas a esa coalición en la que aparecen las partes, sí, pongas un nombre. Bueno, pero y eso de verdad. Lo que ese nombre evoca es la unidad, evoca la capacidad, y lo que queda fuera es el concepto de izquierda. No, eso es lo que pregunto, ¿cómo debe interpretarse? Porque uno cuando está tan seguro de las cosas no tiene que hacer una sobreaceptación. Nosotros somos Izquierda Unida y bien que nos reconocen. Mira, yo nunca he visto más resucitado el Partido Comunista que en estos años. Vamos, todo el mundo con los comunistas, la señora Susana Díaz en su salsa anticomunista, como buena socialista sevillana, ¿no? Que tiene ese punto ahí, que está ella comodísima con ese tema. Yo, sinceramente, lo que hay que ironizar es que nunca hemos estado más presentes. Y ya los comunistas ni te cuento, porque nunca se ha resucitado tanto, ¿no? Hemos pasado de... Mire, aquí hay una hipocresía, en política es tremendo, vamos, yo no sé cómo aguanto a veces, pero es que es tremendo. O sea, yo he pasado de la mano en el lomo, que sois vosotros, que sois una gente estupenda, como Izquierda Unida, va a desaparecer aquí, que sois una gente seria, ¿no? Los de Podemos, que están como unas cabras, y ¿cómo vaya ustedes a hacer esto? El Partido Comunista, que fue un partido formidable para la democracia, y ahora nos unimos y de pronto somos el enemigo, el diablo. Somos una pandilla de hipócritas tremendo. Y además
con unos mensajes que insultan la inteligencia del pueblo. Yo reivindico de verdad, reivindicamos que en política se hable con un discurso que respete la inteligencia de la gente. Bueno, entonces, si usted apela a abandonar la hipocresía de la política, ¿qué era decir que no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba o de abajo? Es que yo no soy eso, yo soy de izquierda. Digo los que son ahora socios suyos. Pero vamos en una coalición electoral, precisamente porque una coalición electoral es un reconocimiento de que somos fuerzas diferentes. ¿O no? Es decir, cuando tú te coaligas con alguien... ¿Podemos no es de izquierda? ¿O sí? ¿Cómo que de izquierda? Yo soy de izquierda. No le pregunto a usted. Digo, la formación que se va a presentar con una lista única a las elecciones generales. Nosotros somos de izquierda y vamos a seguir siéndolo. Y nadie cuestiona que estando Izquierda Unida en Unidos Podemos hay un proyecto de izquierda, claro. Ahora, que hay gente que no se siente de izquierda y se siente identificado con este proyecto de cambio. Entonces, la crisis ha sido tan tremenda que yo conozco a gente que han confiado en este sistema como no te puedes imaginar, que confiaban que un banco nunca le iba a defraudar, que los ahorros que uno tiene en una cartilla o en una cuenta nunca iban a desaparecer, que un gobierno no te iba a deteriorar determinados servicios, que cuando se le ha roto esos esquemas, me han pasado a mí por la izquierda, se lo aseguro, gente que creía en el sistema. Se han roto los esquemas. Y nosotros lo que hacemos en este espacio político, en esta coalición, ¿qué decimos? La gente que se sienta de izquierda tiene una referencia, que es Izquierda Unida, que en este caso con nuestro referente máximo, que es Alberto Garzón. La gente que se siente en el discurso de Podemos y en lo que ha simbolizado va a tener su referente en Pablo Iglesias, en Íñigo Errejón, o en otros compañeros, o en el caso de Andalucía en Teresa Rodríguez, o en otros compañeros o compañeras. Entonces, ¿cuál es el valor añadido de este proyecto? Que cada uno va a identificarse con la parte que le corresponda. La gente de Izquierda Unida, que ha votado Izquierda Unida en el peor de los momentos y que va a seguir votando... ¿No le va a esa gente votar a Podemos? Pero si nos vota a nosotros... Al votante tradicional de Izquierda Unida, eso se lo dirán en la calle, el votante tradicional que ve... No me lo dice, a mí lo que me dice el votante tradicional es que ahora mi voto va a ser más potente porque va a haber gente que son de otra forma, pero vamos a coincidir en tener una expectativa de cambio. Mira, a mí me dice la gente, hay gente que tiene ciertas reservas, pero yo siempre se lo digo, vamos a ver, tú quieres votar a Izquierda Unida y Alberto Garzón, lo votas en esa coalición, te la vas a encontrar. ¿No quiere votar a Pablo Iglesias? Pero fíjate, entre el veto y la unión, al final, la sociedad siempre premia la unión. Tú puedes tener un coste, pero yo creo que se está categorizando como poco menos que la gente está en su partido, en su parcela. La gente siempre premia la unidad. Siempre premia la unidad. Vamos, eso es lo que nosotros vemos. ¿Le da un homenaje o un manteo a quienes han negociado las candidaturas, las cabezas de lista de...? Bueno, las negociaciones siempre son complicadas y yo creo que de todas formas, en la aspiración que tenemos, tú haces un análisis, siempre son mejorables, siempre piensas que podía salir mejor, los otros pensarán también, no te lo cuestiono, pero sinceramente nosotros en Andalucía estamos bastante satisfechos. En Palencia está el voto de... Bueno, al final se ha resuelto, sabes que al final va a subir puestos. Yo creo que hay un ambiente de confianza, yo creo que es muy importante un principio de confianza, no pensar que vamos a engañar a los demás porque así no se construye nada. Y en ese contexto, por ejemplo en Andalucía, yo creo que se produce un escenario bastante interesante de confianza y de que el mejor acuerdo es aquel en el que no solo nos sintamos cómodos las partes, sino todos sintamos que ganamos. Ha hablado de la hipocresía, pero la hipocresía es la de Pablo Iglesias, que os rechazaba continuamente, os menospreciaba, y a partir de ahora, porque le pueda interesar electoralmente, sí ve factible la posibilidad de ir con vosotros. Yo creo que hubo un maltrato incluso a Izquierda Unida, incluso a los antiguos compañeros de Izquierda Unida, de su fuerza política, y sin embargo eso parece que se ha obviado, que se ha olvidado, y que a partir de ahora un maltrato sí a determinados ex dirigentes del partido. Te analizo una cosa. Comunista. Cuando alguien gira... Por tanto, estamos hablando de un matrimonio de conveniencia, de una unión que se produce solamente porque se entiende que se puede sumar más y que se puede incluso salvar alguna de las dos formaciones gracias a esta coalición. No salvar. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque unidos vaya a ser posible conseguir más diputados, más representación y por lo tanto una salvación para Izquierda Unida, que estaba pasando una situación económica, por ejemplo, compleja, o una situación económica que podría ser un poco difícil de sostener más allá con una representación no tan amplia como puede tener o sumada a un proyecto. Eso por un lado. Por lo tanto, yo creo que no solamente la hipocresía es de otras fuerzas políticas, sino de esta coalición o de este matrimonio de conveniencia, ¿no? Bueno, yo te impugno tus tesis, porque no tiene... No son mis tesis. Te pregunto, Antonio, el tema de esa hipocresía. Me deja que te exponga, vamos a ver.
Yo cuando hablo de la hipocresía en política es que la gente utiliza un determinado argumento simplista y de pronto me llamaba la atención esa especie de escenificación de protección y elevación y elogio de Izquierda Unida, y de pronto a los 2 días, cuando tomas la decisión que tú no quieres, pues de pronto te cambian el discurso. Entonces es tan absolutamente ridículo. En política hay una cosa que yo valoro mucho, y yo creo que también valora la gente. Cuando tú sientes que tus tesis, que han sido rechazadas, resulta que son las que se abren paso, tú ganas en política. Tú piensas la actitud que se tenía en noviembre y la que tenemos ahora. En noviembre Alberto Garzón apostaba y nosotros apostábamos por la confluencia, y ahora también. Si los demás se incorporan a estas tesis, nosotros lo celebramos, no lo establecemos. Esto no es una relación de amor, de decir, pues ahora te vas a enterar de lo que me hiciste tú hace 6 meses y tal. No. ¿Es ideológica esa unión o es solamente porque habéis visto que es mejor ir juntos? Que ¿sabes lo que a eso me refiero? Es una unión para defender unas políticas que este país no puede, es decir, para derogar unas políticas que este país no puede mantener más, que son las del Partido Popular, y para ganar desde una constatación, que es que si vamos separados no vamos a ser alternativa, y que dejamos los máximos de cada una de las partes para construir la posibilidad de que haya una esperanza de cambio en nuestro país. Mira, sería una irresponsabilidad no haber hecho una confluencia, porque ante la ausencia de alternativa del Partido Socialista y la continuidad del Partido Popular, nosotros ¿cómo respondemos a la gente que tiene cambio? Los que han estado movilizando, no hemos estado movilizando juntos gente a los que no le hemos pedido el carné. Cuando íbamos para un desahucio, yo no le decía a la gente, los de Izquierda Unida aquí nos ponemos, y los de Podemos allí y los de ECU, y vamos todos juntos. Y ahora damos un salto que es darle forma electoral a lo que ha sido una aspiración popular, y no precisamente del Partido Popular, sino popular, genuina del pueblo, que es decir, bueno, yo estoy luchando contra las políticas del Partido Popular, pero yo quiero tener un instrumento de cambio de este país, de transformación y de un gobierno que sea amigo, y nosotros damos esta posibilidad. Y yo creo que tenemos que celebrar que las tesis de los que hemos apostado siempre por la confluencia se hayan abierto paso. Las elecciones se celebran el 26 de junio, un domingo, presumiblemente con calor, con las playas llenas, y después de un fin de semana que han empezado con las hogueras de San Juan el día 24. En la noche del 23 al 24. Mal escenario para que el voto joven especialmente se movilice a la hora de ir a las urnas. ¿Hay un propósito firme de intentar fomentar ese voto, aunque haya que llevar las urnas a la playa? O bueno, porque después de la noche de San Juan la gente se purifica y tiene más intención de cambio. Además, no olvidemos... No, hombre, claro, es que además has dado en el símbolo formidable del cambio de ciclo, y además que el puro simbolismo de que tras la hoguera de San Juan y la desaparición del ciclo ascendente, vayamos a un cambio también político. Y te voy a decir una cosa, fuera ya de broma, hay un dato que ese sí que es objetivo y no es de sensaciones. Hay un dato que es las peticiones de voto por correo, que han aumentado con respecto a diciembre. Y el voto por correo, eso sí que es ciencia, ¿eh? Eso no es expectativa, ni eso es la voluntad de mucha gente, de más gente que antes, de en ningún caso faltar a la cita electoral. Y es una buena noticia para nosotros, porque nosotros tenemos una cosa clara. El Partido Popular, fíjate lo triste que es que un partido que pretende ser y que quiere gobernar nuestro país lo gobierne desde la desesperanza. Ellos no gobiernan desde la ilusión. Ellos teorizan, y han teorizado bien, hay que reconocerlo, en su tesis de provocar unas nuevas elecciones, a sabiendas de que una desmovilización, fijaros qué triste es lo que les beneficia. El Partido Popular sabe que ellos ganan si la gente no se moviliza. Es el proyecto del Partido Popular. Antonio, y nuestro reto es que participe la gente en la hoguera de San Juan y en la urna. ¿Cree usted que Pablo Iglesias es de fiar, volviendo al día después del 26 de junio? Y segunda pregunta, en las candidaturas andaluzas, ¿sabe qué va a pasar en Jaén? ¿Qué le parece a la propuesta de Diego Cañamero como candidato? Vamos a ver, la primera. Nosotros tenemos un acuerdo con alguien que lo va a cumplir, que lo dice que lo va a cumplir, por tanto nosotros confiamos, estamos convencidos que se va a cumplir. Nosotros planteamos, vamos a ver, cuando tú estableces una coalición electoral, estableces de un principio de confianza. Ya, si no, ¿para qué te coaligas? No, usted decía, hace 6 meses él no quería, ahora si quieren, ellos son los que han cambiado. Hay un interés en ese cambio. Una vez que se haya superado ese interés, no sé si eso se lo plantean o están solo en el corto plazo. No, en el corto plazo no, es que la política es muy dialéctica. Tú, el acuerdo que tú llevas con un proyecto que es diferente al tuyo es en qué nos podemos poner de acuerdo. La política nos podemos también poner de acuerdo, ¿me permites? Y ahora, en ese acuerdo hay dos opciones. Una, podríamos haber negociado, decir, pues vamos a poner un referente que no sea ni tuyo ni nuestro y que sea del agrado de todos. Y vamos a poner listas electorales en las que acordemos las dos fuerzas qué candidatos hay.
Y hubo otro proceso que yo creo que se ha tomado sobre todo por la celeridad de las elecciones, de decir, bueno, en la que estamos vamos a llegar a un acuerdo, que cada uno ponga su candidato o candidata y nos respetamos en las propuestas que nos pueden gustar o más o menos. Y ese es el acuerdo que se ha hecho. Usted me dice, ¿usted hubiera preferido un acuerdo de que hubiéramos habido pues primarias, procesos participativos? Sí, pero las elecciones que hay son las que hay, que es que el 26 de junio no han convocado las elecciones, no estamos para gaitas. Y ahora, a partir de ahí, somos dialécticos. Tú, en principio, cuando llegas a un acuerdo con alguien es porque confías en esa persona, ¿no? Sí, pero en el cumplimiento. En su experiencia está harto de decir que Susana Díaz no es de fiar. Pero no tiene nada que ver el acuerdo con Podemos con el PSOE. El PSOE fue un acuerdo ante un gobierno, ante una victoria del Partido Popular, y llegamos a un acuerdo de gobierno de fuerzas políticas muy diferentes, que además se demostró en el desarrollo de las mismas, y esto es un acuerdo sobre un programa en el que al día siguiente, si se nos da la confianza, nos tenemos que comprometer a ejecutarlo. Por tanto, hay un principio de confianza, un principio de transparencia en la explicación de cada uno, y un principio de clarificación política. ¿Qué es esto? Pues un principio de que nos reconocemos en que somos proyectos diferentes, pero nos ponemos de acuerdo en una voluntad superior. ¿Y Cañamero? Pues yo no lo voy a poner, por tanto no es mi candidato, en el sentido de... Quiero decir que no entro... Primero, Cañamero no sé yo si va a ser. Eso es toda una rumorología en la que a mí no me consta que sea al final ese candidato. Yo tengo mi opinión sobre cuál sería el mejor candidato. Desde luego, mi mejor candidato en cada provincia sería el candidato de Izquierda Unida. Solo entienden los compañeros de Podemos entonces, y entienden finalmente... la gente de Izquierda Unida. Pero es que todavía no se da, y cuando se dé lo valoraré. Pues lo valoro igual que Julio Rodrigo, igual que cualquier otro compañero, igual que ellos valorarán los que nosotros tengamos. ¿Usted se cree que a la gente de Podemos les va a gustar todos los candidatos que nosotros expongamos? Pues a algunos les gustará más, unos menos, pero se trata de que sobre este acuerdo haya cumplimiento del mismo. Y yo todavía no tengo tan claro que Cañamero vaya a ser candidato de Jaén. Eso es. Cuema finen, ¿no? Frenata, audacia. Vamos a ver, yo creo que precisamente de eso se trata, de no solo preguntarle a Rajoy hasta cuándo va a abusar de nuestra paciencia, sino cuándo vamos nosotros, frente a su irrefrenable audacia en querer seguir ahí manteniéndose cuando es personaje de otra época, nosotros lo vamos a combatir echándolo de Moncloa. Alberto Garzón va finalmente en el quinto puesto por Madrid. Por lo menos por lo que reflejan las encuestas, es un candidato muy bien valorado por todos los votantes, incluso los que no han votado de Izquierda Unida, mejor valorado dentro de su propio partido que Pablo Iglesias dentro de su propio partido. ¿A usted le gusta cómo va Alberto Garzón? Y yendo un poquito más allá, ¿a usted le parece que Alberto Garzón es peor candidato que Pablo Iglesias? Alberto Garzón es mi candidato, así que fíjese, ya se lo he contestado todo. Peor candidato a la presidencia. Es mi número uno. Alberto Garzón es mi referente número uno, pero claro, en dos fuerzas en las que una tiene 2 diputados y otra tiene 41, pues chicos, eso es lo que hay. No nos ha dado tiempo a hacer primaria y no nos ha dado tiempo, pues cada fuerza tiene que poner lo que en un principio objetivamente representan, ¿no? ¿En algún momento se ha discutido que Pablo Iglesias fuera...? Que termine. Para mí, Alberto Garzón es mi referente político. Es decir, yo con quién me identifico, con Alberto. Y estamos en una coalición en la que Alberto Garzón es referente no solo mío, sino de mucha gente. Pablo Iglesias también va a tener lo suyo. Y a mí me parece que tiene 3 virtudes. Y va a tener un papel de número 1 en el debate electoral, que es lo importante, que es su integridad para resistir a las presiones del poder, su voluntad de servicio público, y algo que me gustaría que se extendiera a mucha gente, ¿no? Que es un referente político que tiene un discurso que respeta la inteligencia de la gente, y eso es muy importante en política. Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Acento Andaluz y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Venga, volvemos en 5 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Juan José Tellez, de Ángela Cañal, de Francisco Morón y de Carmen Torres. Después de entrevistar, hemos tenido la suerte y la verdad que bien que se lo agradecemos a Antonio Maillo.